El Canal del Congreso presenta A las palabras no se las lleva el viento. Nos comunican algo o simplemente quedamos fuera de su universo. Aquí nos importa la palabra en su contexto, colocada en los hechos y recuperada desde la experiencia personal. Por eso, te tomamos la palabra para acercarnos a los significados comunes del habla y así podernos comprender mejor. ¿Qué tal? Soy Juan Becerra Costa y les saludo con mucho entusiasmo en esta emisión de Te Tomamos la Palabra. Y saludo también con muchísimo gusto a mi compañera Anaí Vázquez. ¿Cómo estás, Anaí? Qué gusto encontrarnos de nuevo, Juan, y le damos la más cordial bienvenida a nuestras audiencias de El Canal del Congreso. Quisiera aquí mencionar que uno de los objetivos de este programa es perderle el miedo a conceptos, a palabras vinculadas al Poder Legislativo para con ello poder hacerlas más nuestras y así participar de manera más comprometida y directa con el quehacer parlamentario en nuestro país. Así es, Juan. En este espacio buscamos desde muchas perspectivas entrar al lenguaje parlamentario por puertas cercanas y anchas. Y en ese sentido, hoy veremos de qué se trata cuando hablamos de la Junta Previa. Creo aquí que vale la pena apuntar que la historia del Poder Legislativo ya lleva prácticamente 2 siglos y en este largo trayecto han recurrido y ocurrido modificaciones, progresos, cambios, y esto se traduce en que el Congreso de la Unión ha evolucionado y con esto se ha fortalecido, Anaí. Ya en otro episodio de esta serie hemos tocado muy detalladamente qué es el Poder Legislativo. Ahorita, solamente para recolocarlo en primer plano, digamos que es uno de los 3 órganos constitucionales del Estado que ostentan representación popular. Y déjame aquí agregar algo que le escuché a nuestras abogadas en otro episodio sobre el Poder Legislativo. Está encargado de elaborar, discutir y aprobar las leyes mexicanas, pero además es responsable de fortalecer y modernizar los dispositivos legales en atención a las demandas de la población, favoreciendo en todo momento el bienestar social, ya que las y los legisladores son representantes del colectivo, Anaí. Exactamente, hay que asumirnos como un colectivo, Juan. El Poder Legislativo es también el fiscalizador y controlador de la acción del gobierno. Eso que no se nos olvide. De ninguna manera, Anaí. Nos queda claro que todo lo que hagamos en sociedad, en este Estado constituido por gobierno, territorio, soberanía y población, está vinculado de uno u otro modo con el Poder Legislativo. Por eso es tan importante perder el miedo a los términos y conceptos utilizados en el Congreso de la Unión. Vamos a ver qué dice una encuesta nuestra sobre Junta Previa y qué le dice a la gente este concepto, cómo lo capta el sondeo de Ricardo Guzmán López. Vamos a verlo. Vamos. Hola, yo soy Carlos, estoy empezando a hacer música. Junta Previa es algo que hace cualquier equipo de trabajo antes de sacar algún proyecto para poder llegar a tener mejor planeado lo que se va a hacer. Soy Etna, soy actuaria. En sí es como la reunión de varias personas previo a un tema que se va tal vez a realizar más adelante en una junta una reunión más protocolaria, ¿no? Mi nombre es Verónica, soy comerciante. Es reunir todo el equipo para llegar a acuerdos, tener la logística preparada para que nuestros clientes estén a gusto y contentos. Soy Diego Reyes, soy estudiante. Pues sería alguna junta de vecinos para, por ejemplo, dar instrucciones para que se arregle algún pavimentado, que se dé algún apoyo. Yo soy Francisco Ruiz. Soy médico, es el análisis, es la planeación, crear un marco teórico y por supuesto generar un flujograma que nos permita llegar a un resultado adecuado en cualquier situación. Yo soy estilista y mi nombre es Carmen, como algo para organizar cualquier evento, no sé. Por ejemplo, en mi lugar de trabajo sería como organizar las personas que participamos aquí en diferentes horarios, el material que ocupamos.
Pues ahí tenemos una aproximación inicial al término legislativo junta previa, que es importantísimo comprender en el marco del inicio de funciones de una legislatura. Y por lo pronto, aunque es muy obvio, las dos palabras que forman este concepto del quehacer parlamentario son bastante transparentes en su significado. Nos hablan de una suerte de reunión por adelantado. Y si esta reunión se lleva a cabo en el Congreso de la Unión, cuya relevancia ya acabamos de describir hace unos minutos, pues es muy importante que entendamos de qué se trata esta junta previa, Anaí. Vayamos con nuestras abogadas especialistas claras y didácticas para que nos expliquen con toda puntualidad lo que es una junta previa en el marco del funcionamiento de las cámaras que constituyen nuestro Congreso de la Unión, Juan. Vamos. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre la junta previa. Las cámaras del Congreso de la Unión se renuevan periódicamente. En el Senado cada 6 años y en la Cámara de Diputados y Diputadas cada 3. De tal forma que cada 3 años se integra una nueva legislatura que inicia sus sesiones el 1 de septiembre del año en que se verifican las elecciones. El reglamento para el gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1, establece que el Congreso tendrá cada año un periodo de sesiones ordinarias que comenzará el 1 de septiembre y no podrá prolongarse más allá del 31 de diciembre, de acuerdo con el artículo 66 de la propia Constitución General. En este primer año, las y los presuntos legisladores que hayan sido electos deben reunirse en sus respectivas cámaras precisamente a las 10 horas del 15 de agosto para acordar todo lo necesario para la instalación de la legislatura. Si a esa reunión no asiste más de la mitad del número total de las y los diputados y las 2/3 partes del número total de integrantes del Senado, sus decisiones no tendrán validez. Esto es lo que se conoce como el quórum. Y si éste no se integra, quienes sí asistan se constituirán en junta previa y señalarán día y hora para celebrar una nueva junta, convocando a quienes no concurrieron. Para el caso de que sí se integre el quórum, ya sea en la primera ocasión o en la subsecuente, se constituirá la primera junta preparatoria, ante la cual en cada cámara los presuntos diputados y diputadas, senadores y senadoras presentarán las constancias que los acrediten como tales, para que se estudien y califiquen los expedientes electorales por parte de las diversas comisiones que se integran al efecto. En ambas cámaras, después de nombradas las comisiones, uno de los secretarios dará lectura al inventario de los expedientes electorales recibidos, los que de inmediato se integrarán a las comisiones. El presidente de cada comisión firmará por su recibo en el libro de control. Dentro de los 3 días siguientes a la primera junta preparatoria, se celebrará la segunda. En una segunda junta preparatoria se presentan los dictámenes correspondientes y en la última sesión, antes de la instalación de cada una de las cámaras de la nueva legislatura, se tomará la protesta a las y los legisladores. Las juntas previas servirán precisamente para hacer todos esos trabajos preparatorios que requieren tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores para trabajar. Para el segundo y tercer año de ejercicio de la legislatura, en la Cámara de Diputados y Diputadas se lleva a cabo una sesión preparatoria del año que corresponda para elegir en ella a la mesa directiva. En el caso de la Cámara de Senadores y Senadoras, dentro de los 10 días anteriores a la apertura del periodo de sesiones, es decir, el mes de agosto, se celebra una junta previa para elegir a la mesa directiva y tomar la protesta del cargo a sus integrantes. Esta protesta es totalmente protocolaria, pero tiene un significado mayor. Es la lealtad que le juran los diputados al pueblo de México. Pues más claro imposible el funcionamiento y la conformación y lo que significa para una legislatura la junta previa. Ahí quedó, ¿no, Anaí? Entendí perfectamente. Claro, ahora hace unos minutos comentábamos que el término junta previa, formado por 2 palabras, es bastante generoso con su definición. La expresa muy bien por sí solo. Sí, y como ya está siendo un hábito, porque nuestras audiencias nos han comentado que les es útil este recurso para traer a las memorias algunas definiciones conceptuales, te pregunto, ¿en qué piensas cuando escuchas junta previa y también en qué piensas por separado cuando imaginas junta y cuando te dicen
previa, Anay, a ver. Ok, pues yo no puedo separar la palabra junta de algo relacionado a trabajo, a un equipo, y desde luego previa me lleva a algo que hacemos antes de otra cosa. Como que la palabra junta siempre está recubierta también de algo que escapa a lo de todo tiempo, ¿no? Y se refiere a algo más importante, ¿no crees? Sin duda, Juan, al respecto de lo que dices, te voy a mostrar este dato, tomado de un ensayo sobre la historia del poder legislativo. Y no te pierdas la relevancia que tiene la palabra junta. A ver, empiezo. En el Plan de Iguala y en los tratados de Córdoba, el poder legislativo fue depositado de manera provisional en una junta de gobierno llamada Soberana Junta Provisional Gubernativa, el 17 de noviembre de 1821. Ah, mira, está interesante conocer estos antecedentes en la historia del Poder Legislativo y son incluso previos al Congreso Constituyente del año de 1824. Sí, pero quiero aprovechar ahora que tenemos aquí a nuestro erudito amigo Ignacio Martín para consultarle qué nos puede decir sobre el binomio y las palabras que conforman el término junta previa. ¿Cómo estás? Hola, el origen de junta tiene que ver con la monarquía española, la monarquía de la colonia, y organizaba muchos grupos de trabajo, podríamos decir, que eran juntas. Pero curiosamente el origen de la palabra junta, que evidentemente viene de unir, o sea, significaba eso en latín, viene del campo. ¿La junta? ¿Qué es? Si le cambiamos la J, que es el último fonema que llega a nuestro idioma, por una Y, y decimos yunta, a lo mejor le suena más. Sí. O sea, dos bueyes. Hay dos bueyes, es una unión que se usa para arar, para esto. Yo, en vez de a eso que estás queriendo jugar, yo me fui a uno de mis poetas de cabecera, que es Miguel Hernández, y tiene un poema muy conocido que es El niño yuntero. Ah, ¿por qué le decían así? No, porque era un niño, o sea, en la última estrofa del niño yuntero, me la sé de memoria, pero la voy a leer en mi chuleta. A ver. Que salga del corazón de los hombres jornaleros, que antes de ser hombres son y han sido niños yunteros. El niño yuntero era un niño que cuidaba, que llevaba la yunta de bueyes. Sí. Pero claro, era un niño que trabajaba en el campo y el poema de Miguel Hernández lo que dice es: no debería haber niños trabajando a tan temprana edad, ¿no? O sea, no olvidemos que Miguel Hernández era un poeta muy de la izquierda, que murió en los primeros años después de la Guerra Civil por el franquismo, murió en la cárcel. Y esto. Pero vamos, yo quería llevarlo a esa junta que se volvió un término político, empezó siendo un término agrícola. Y eso pasa también muchas veces en esa historia cotidiana de las palabras. Eso nos vamos a encontrar muchos casos así. Pues está bueno, ¿no? Una yunta, dos animales que trabajan para hacer el arado. Sin ella, pues es imposible que exista la cosecha. Pues Ignacio, ¿qué te digo? Ahí está todo lo que usted siempre quiso saber y no se atrevía a preguntar. Aquí sí nos atrevemos sobre el verdadero y real significado de lo que es una junta previa. Más allá del muy buen humor con que retomas este concepto, Juan, lo que me parece que nos es de gran utilidad práctica como ciudadanía es saber para qué sirve, cuándo se integra y por qué es importante para el inicio de una legislatura la junta previa. Así es, nos es de enorme utilidad y como en este programa intentamos abordar los términos desde muchos ángulos y miradas, pues además tratando de ser creativos o directos con encuestas o sondeos, ahora toca el turno a la decimista Evelyn Acosta, acompañada como siempre por Ulises Martínez, para hacer resonar el concepto junta previa y en verso. Ana, ¿y vamos? Vamos a escuchar. Eso. Conceptos, definiciones pero expresados en rima, pues la lengua no escatima ante retos y visiones. Decimales construcciones darán conceptos diversos, porque en estos universos donde el léxico se labra, te tomamos la palabra para transformarla en versos.
¿Qué es la junta previa para entenderlo mejor? Su objetivo y su labor en este verso se abrevia. En esta junta se media, se dicta lo que procede. Es la junta que antecede, casi como introductoria, la junta preparatoria, y la Cámara es su sede. Estas juntas o reuniones siempre debe celebrar el Congreso al iniciar los periodos de sesiones. Aquí planta sus acciones la parte legislativa. Su labor imperativa es elegir, designar a quienes van a integrar a la mesa directiva. Pues ahí tenemos el abordaje de lo que es la junta previa en décima. Y se antoja muchísimo aprender la técnica de la décima y también hacer décimas de muchas palabras, frases o incluso episodios de la vida. Le vamos a pedir a Evelyn arme un taller, pero por lo pronto recordemos que aquí en Retomamos la Palabra no solo indagamos el significado de algunos conceptos clave para la vida legislativa en el país, sino que estamos también a la casa de cómo opera el lenguaje en sí mismo. ¿Qué dice académicas y académicos sobre este? Y por eso mismo los invito a continuación a reflexionar en lo que dice la siguiente teórica del lenguaje, es María Márquez Guerrero. Vamos, ¿no, Anaí? Vamos. María Márquez Guerrero es doctora en Filología Hispánica y profesora titular de la Universidad de Sevilla con especialización en lengua española, lingüística y teoría de la literatura. Entre sus temas de investigación están las bases epistemológicas del debate sobre el sexismo lingüístico, así como el lenguaje parlamentario y con perspectiva de género. Esto comenta al respecto de la lengua María Márquez Guerrero. La lengua no es una representación fiel o reflejo de la realidad, pero sí refiere la realidad, puesto que el lenguaje es significado, aprehensión del ser de las cosas, captación de la realidad. Esta cita me hace pensar en lo incompletas que son a la hora de expresarnos las palabras, el habla, el lenguaje, la lengua. Pues qué te digo, es lo que tenemos para darnos a entender y es que tocas aquí un punto clave. La comunicación humana es tan compleja y difícil que por esa razón justamente muchas personas estudiosas de la teoría crítica aseguran que en realidad nos comunicamos a partir de la incomunicación. Claro, es a partir de la imposibilidad de entender todas y todos lo mismo. Cuando se dice algo, sin embargo, solo mediante esas palabras o expresiones podemos iniciar una conversación, dialogar, debatir, discutir. Pero me gustó esa cita, Juan. Sí, cómo no, a mí también me gustó. Y oye, Ignacio Martín, pues ¿qué opinas ahora sobre los alrededores del término junta previa y de lo que dijo esta teórica? Voy a jugar un poco con eso y bueno, antes el asunto de la junta se me olvidó hablar de previa. A ver. Okay. Y previa viene de previus en latín y significa que va adelante, que precede y a veces también precursor. No que va adelante, sino que está antes de. Okay. Pero digamos que voy a jugar como cuando prepara uno un examen y le preguntan otra cosa y dice el Renacimiento y se pone a hablar de lo que sí se preparó, pues Ajá. A veces a la junta previa la llamamos sesión preparatoria. Ajá. Y voy a aprovechar para, precisamente en esto que decían de las palabras incompletas, pues vamos a completar, ¿no? Ajá. Entonces, sesión viene, aunque nos suene a lo mejor como juegan ustedes a veces, seso, sesera o eso, sesión viene de sesio, que es del verbo sedere, a lo mejor se le suena un poco más que sentarse. Porque ahora una sesión es una sesión en el cine, pero en origen, en el sustrato de esa palabra, en lo que está abajito, es el hecho de que en una sesión normalmente uno se sienta. O sea, estamos sentados. Preparatoria, pues significa preparar, pues tendría también ese sentido de anteceder, de hacer algo antes para lo que va a venir después. Son muchos conceptos, Ignacio Martín, y agradezco enormemente que estés aquí, porque no sé si a ti te quedó claro, Anaí. Pero a ver, entonces, junta se trata de una reunión exclusivamente o de un grupo de personas que sí se reúnen, pero que tienen como característica fundamental el llevar a cabo alguna acción o el tener alguna facultad. Ya no entendí. Las dos cosas. Ya hemos visto, no son excluyentes. Tiene que ver con la no incomunicación, pero esa
esas palabras incompletas. Me gusta el concepto porque en el fondo, en todo lo que decimos, en las palabras relacionadas con el Congreso y en todo lo demás, parte del significado se lo añadimos nosotros. Muchas veces a lo mejor se lo añadimos mal, lo interpretamos. Ay, ¿qué me quiso decir? Porque eso o sea, es la labor también de los filólogos, o sea, aunque no sepamos, ¿no? O sea, los filólogos a veces interpretamos por qué esta palabra se fue por acá, porque, pues eso es lo que hacemos todos en la vida cotidiana, a veces no tanto con el significado, sino con el significante, ¿no? ¿Por qué me lo dijo así? ¿Por qué puso esa cara? En el fondo es el mismo proceso. Entonces yo creo que este programa contribuye a eso, a perderle el miedo, pero a la vez a transmitir esa responsabilidad de quienes tenemos la oportunidad de hablar delante de una cámara, bueno, pues valorar esa riqueza del lenguaje, ese completar las palabras. No, pues ahí están, ahí ya. No, pues qué bueno que tuvimos esta junta, ¿no? Me parece importante, interesantísimo, y quiero volver a comentar con nuestras audiencias que en este espacio, si bien tocamos la definición de varios conceptos en el contexto del vocabulario legislativo, no pretendemos dar una sola respuesta o una única resolución a las palabras, sino que nos interesa irnos aproximando desde muchos frentes para podernos apropiar del lenguaje legislativo sin miedos y de manera incluyente, Juan. Estoy de acuerdo, pero además aquí agrego que eso nos importa, Anaí, porque el lenguaje también puede ser una herramienta de discriminación o de poder. Entonces aquí lo que queremos, por lo menos, es limar algunas de estas aristas intimidatorias que tienen los vocablos que nos son incomprensibles. Ahora vayamos a un segundo sondeo hecho por nuestro compañero Ricardo Guzmán López para detectar qué tanto se puede quitar el temor a los conceptos que no se entienden tan fácilmente. Vamos a verlo, Juan. Pues vamos a ver si lo entendemos. Vamos. Ahora, si esto lo llevamos al ámbito legislativo, son puntos más importantes, más delicados, tienen que llegar a acuerdos. Para preparar como tal las leyes y reformas que nos rigen constitucionalmente y pues que tengamos mejores beneficios para nosotros los ciudadanos. Los legisladores se reúnen primero para revisar tal vez un tema o tal vez una ley y posteriormente cuando tengan que tal vez presentar hasta la Cámara de Diputados puedan poner sus puntos claves para que otras personas que también tal vez sean de otros partidos logren ver la visión que tengan ellos, ¿no? Desde el punto de vista institucional o político, las juntas previas nos permitirán tomar un acuerdo que se pueda llevar a cabo. Pues la gente debería saber esto porque pues sin una junta previa no se podría tener algo concreto. Así se entiende el concepto junta previa por parte de personas diversas que no están necesariamente familiarizadas con el término ni tampoco con la actividad parlamentaria. Ya lo escuchamos, ya lo vimos, Anaí. Y para recordarle a nuestras audiencias lo que es una junta previa, si alcanzan pues a sintonizarnos apenas ahorita, retomo que es la instancia que se erige de manera anticipada a la junta preparatoria del año de la renovación de una legislatura en cada una de las cámaras del Congreso de la Unión. Y como ya lo han de suponer aquí, pues este cambio de legislatura pasado de la 65ª a la 66ª legislatura en agosto-septiembre de 2024, ameritó la integración, pues claro, se necesitaba una junta previa. Vamos a dejar a la junta previa ahora en manos de Adrián Chávez, quien con su muy singular y particular ameno estilo redefine y explica qué es. Vamos a escuchar. ¿Qué tienen que ver las juntas y el yoga? Bueno, pues que aunque sea difícil de creer, ambas provienen del mismo lugar. Muchas de las lenguas que hoy consideramos como muy distintas en realidad provienen de una misma raíz común. La palabra junta proviene de junctus, en latín, que significa unido o enlazado, y que a su vez proviene de jungere, el verbo unir, enlazar o poner un yugo. Pero así como el español proviene del latín, el latín tuvo que salir de algún lugar, y ese lugar son las lenguas indoeuropeas. No son lenguas de las que poseamos algún registro, sino puras hipótesis de cómo es que era. Y según los estudiosos, la palabra junctus viene de la raíz indoeuropea yeug. Pero del indoeuropeo no nada más salieron lenguas como el griego y latín, sino también el sánscrito, en la cual la raíz yeug produjo yoga, que también significa unión, de donde salió el ejercicio físico y mental que hoy llamamos yoga. Y ese es el vínculo, inesperado sí, pero vínculo a fin de cuentas, que comparten la palabra junta y la palabra yoga. Y ya estamos aquí en el tramo final de esta pista multinivel para entender mejor lo que es una junta previa, Anaí.
Pudimos saber qué es, de dónde surge, a qué nos remite, cómo se puede versificar en torno de este término. En fin, hasta logramos comprender que en la Cámara de Senadores se contempla que durante el periodo de su ejercicio, antes del inicio de cada año legislativo, se realiza una junta previa dentro de los 10 días anteriores a la apertura de sesiones, con el fin de elegir a la mesa directiva. Así es, Anaí. Y yo les voy a pedir algo, ¿sabe qué? Pues que nos escriba, que comente con nosotros en Facebook, @Canal del Congreso, en Instagram, @Canal Congreso MX, en TikTok, @Canal del Congreso MX, en YouTube, @Canal del Congreso México, Anaí. Y en X, antes Twitter, @Canal Congreso. Y ahora sí, Juan, nos vamos, no sin antes repetir que aquí te tomamos la palabra. Te tomamos la palabra para acercarnos a los significados comunes del habla y así podernos comprender mejor. El Canal del Congreso presentó